Bien. Bueno, me gustaría aclarar unas cositas. Primero, teníamos planeado una estructura de evaluación de la asignatura. Ya hay algunos que ya se empiezan como a estresar un poquito con eso. Entonces, déjenme, yo les comparto aquí, les muestro cómo teníamos planeado en un principio. Yo creo que la deberíamos modificar porque están planteadas varias cosas y sinceramente viendo ya las escasas clases que nos quedan, ya no habría como mucho tiempo. Entonces sí me gustaría que replanteáramos algo de eso para ver si la podemos dejar de otra forma. Listo. A ver, les comparto por aquí. Aquí está. Entonces, así estaba planteada en un principio, realizar unas evaluaciones sobre algunos temas más de tipo teóricos, más tipos escritos. Entonces, teníamos el taller de rutinas que hicimos en un principio, ese taller donde decía que tenían que hacer la rutina diaria, este ya lo tenemos hecho. Luego hicimos unos talleres de objetos y unos talleres de clases. Esos los hicimos al principio de la asignatura. Creo que más de uno lo recuerda. Después hicimos unos de algoritmos, como una especie de recuerdo del semestre anterior. Y un taller de conceptos, que este no lo hemos desarrollado, ese por lo general lo desarrollo al final del curso, para que pues se evalúen allí todos los conceptos que hemos venido viendo. Tampoco es que se van a tener que aprender todo de memoria, no. Es conceptos básicos como decir, por ejemplo, qué es un vector, qué es una matriz, qué es una clase, qué es un objeto, qué es herencia, qué es polimorfismo. Conceptos, definiciones muy simples de lo que hemos venido manejando a lo largo de la asignatura. Entonces, este cuestionario nos quedaría pendiente, siempre lo sé dejar para finales, o sea que lo estaríamos haciendo más o menos en febrero. Entonces, esta parte pues estaría cubierta casi solamente por este cuestionario. De lo otro, habían de la parte ya práctica, sino que aquí el SAPIES no me deja colocar así práctico, sino que oral o escrito. Entonces yo le había puesto esa teoría como evaluación escrita y la práctica como evaluación oral, porque no me permite colocarle otro nombre sino estas dos opciones. Entonces de esa parte práctica teníamos planteadas 3 evaluaciones que íbamos a hacer aquí. Una que tenga que ver con programación orientada a objetos y colecciones, o sea, este tema que estamos viendo. Una de programación orientada a objetos y polimorfismo. Otra de persistencia y de herencia. Y aparte de esas evaluaciones, los talleres. Entonces, talleres, incluso ya tenemos más de estos. Yo los tengo por acá. Venga, les muestro por acá. Tenemos más talleres que esos, incluso ya hemos hecho varios. Hay taller de calculadora que lo hicimos el 28 de octubre, uno de ejercicios en Java que fue en noviembre, otro de un grupo de 4 ejercicios que también fue en noviembre, de triángulos, empleados, volumen y simulador bancario, otro taller de otros ejercicios que también eran 4, que era una calculadora, funciones trigonométricas, ángulos y datos personales. Y entonces talleres, estos son los otros los que eran de parte escrita. Talleres ya tenemos 4 hasta ahorita. Uno que hicimos ahora poquito, que fue de vectores, el que todavía me están entregando algunos. Entonces, tenemos 5 talleres que ya hemos hecho hasta este momento. Entonces, yo había acordado con ustedes en un principio este método de evaluación, pero viendo las fechas que tenemos, recuerden que el semestre se acaba el 26 de febrero, significa que tenemos una semana contando esta, 2 semanas, 3 semanas, 4, 5, 6 semanas en total. El 24 sería la última vez que nos vemos. Entonces ya tenemos como muy poquito tiempo. Si ustedes quieren seguirse apegando a esto, por mí no hay ningún problema. Planteamos las fechas para hacer estas evaluaciones, ya que cubramos el tema y las hacemos. No hay ningún inconveniente. Si no, pues yo propondría que tratemos de replantear esto de aquí. Entonces, ahí es donde yo los escucho porque a mí me gusta que ese tipo de decisiones se tomen en conjunto, escuchándolos a ustedes y con lo que yo les propongo.
Entonces, los escucho, muchachos. ¿Qué opinan al respecto? Profe, ¿nos podría compartir las notas? No tengo todas las notas aquí, ¿no? Hay unas notas que tengo aquí en el Sapien y otras las tengo acá. Es que a veces no sé tener internet. Tenemos un taller, 5 talleres, ¿sí? Tenemos 5 talleres de la parte práctica. Tenemos unos talleres de rutina y de objetos y de clases y de algoritmos, ¿sí? Esos talleres los tenemos por acá. Entonces, la parte práctica y teórica ya hemos hecho talleres de las dos partes, o sea, estos talleres que tenemos aquí, estos de aquí ya están hechos, estos de aquí ya están hechos. ¿Qué nos quedan faltando? Este cuestionario de conceptos, que no me gustaría que lo quitemos, es decir, yo digo que lo dejemos, si quieren le cambiamos el porcentaje, pero yo creo que lo deberíamos dejar. Y estas 3 evaluaciones. Entonces, estas de aquí son las que digo que hacerlas así como independientes, 3 evaluaciones aparte, no nos da el tiempo porque tenemos 6 semanas contando esta que ya empezó, que ya pues me parece que hacer una evaluación o esta semana ya no sería práctico, entonces tendríamos 5 semanas para hacer 3 evaluaciones prácticas y una teórica. Entonces yo creo que no, porque nos daría una evaluación por semana. Entonces ahí es donde yo les digo a ustedes, lo replanteamos aquí, dejamos aquí, yo digo que esta la dejemos, pero podíamos de pronto unificar esto en una sola evaluación. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. Profe, buenos días. Buenos días. Una preguntita, ¿cómo serían las evaluaciones prácticas? Es que dice que no le escucho bonito. Bueno, las evaluaciones prácticas son muy parecidas a los talleres que hemos hecho hasta ahora. La única diferencia es que son individuales. Esa es la diferencia. Entonces, cada uno tendría que entregarme un ejercicio que va a desarrollar. A cada uno, por lo general, me doy el trabajito de colocarles un ejercicio diferente a cada estudiante y lo desarrolla y me lo entrega. Normalmente la presencialidad pues se hace en una jornada de clase, ya sean 2 o 4 horas, dependiendo de la cantidad de temas. Si es mucho tema, si por ejemplo unificamos las 3 evaluaciones, yo lo haría en 4 horas, ¿sí? En un bloque de un día, por ejemplo, este bloque, de 11 a 4 de la tarde. Le entrego el ejercicio, usted lo desarrolla y me lo entrega por el correo electrónico al momento de terminar, ¿sí? Esa sería la metodología de uno práctico. Un ejercicio parecido, más no igual a los que hemos hecho en los talleres. Algo muy parecido así. Solo que lo que tendría que hacerlo es cada persona de forma individual. De resto, haga de cuenta que es como los talleres y obviamente que me lo va a tener que entregar en ese lapso de tiempo. No les puedo dejar una semana o 2 semanas, como les he hecho a algunos que han tenido algún problema para entregarlos, sino que tiene que entregarlo en ese tiempo, ¿sí? Yo lo planearía para un día martes que tenemos ese bloque. Yo propongo esto, dejar un solo evaluación teórica, práctica, perdón, una sola evaluación práctica para el día martes. Ya seleccionamos uno de esos martes que tenemos disponibles hasta el 26 de febrero. Yo se les entregaría a esta hora el ejercicio a cada persona, su ejercicio que tiene que desarrollar, y máximo hasta las 4 de la tarde el ejercicio tendría que estar en la plataforma COES o en mi correo electrónico, ¿sí? Esa sería más o menos la metodología del ejercicio. Profe, una pregunta. Mire, ¿Mm? o sea, en la evaluación dice que de los 3 temas, o sea, son 3 temas, ¿cierto? Sí, O sea, ¿un ejercicio como tal de los 3 temas en conjunto o serían 3 ejercicios, pero en la misma evaluación? puede ser, ustedes lo pueden escoger. Yo perfectamente puedo hacer un ejercicio así como grandecito que implemente las 3 cosas. O si ustedes lo quieren, pues lo hacemos como independientes. O sea, cada uno 3 ejercicios, uno por cada uno de los temas. Un ejercicio que aplique la parte de colecciones, que es esto de vectores y arreglos y matrices.
Otro que aplique la parte de persistencia y herencia. Persistencia es archivos de datos, ese tema todavía no lo hemos tocado. Y la última que es una de programación orientada a objetos, todo lo que hemos visto del manejo de objetos, de clases, de creación de objetos y de polimorfismo, que es cuando un método tiene el mismo nombre, pero parámetros distintos y eso hace que funcione de forma distinta. Esos son los temas. Se puede unificar, sí se puede unificar. Si ustedes quieren un solo ejercicio, sino 3. Eso también se los dejo a decisión de ustedes. O hacemos 3 evaluaciones aparte en 3 días distintos. Si son 3 evaluaciones aparte, entonces cada evaluación tendrá un tiempo máximo de 2 horas. Entonces lo podríamos hacer martes o miércoles. Entonces sí me gustaría que vamos definiendo esto porque ya se está acabando el semestre. Yo sé que más de un docente ya está apretando los portalleres y exámenes y todo lo demás. Y a mí sí me gustaría que vamos definiendo, si decimos que son 3, que de una vez aquí quede fecha de esos 3. Si decimos que solamente es 1, que quede la fecha de ese único taller para un día martes. ¿Sí? Entonces, los escucho, muchachos. Necesito que voten, pues, que decidan ahí en esa parte. Profe, yo creo que sería bueno solo un ejercicio. Sí, a mí Profe, una también. pregunta. Sí, dígame. Entonces el porcentaje quedaría pues la suma de los tres, ¿no? Sí, o si quiere le replanteamos porque quedaría, si es un solo ejercicio, yo creo que replantearíamos ese porcentaje porque queda como Claro, muy me pesado queda para uno solo y le aumentáramos a los talleres. Entonces, lo que le quitemos aquí al ejercicio le aumentamos a los talleres. Bueno, primero definamos una cosa, ¿uno solo o 3? De una vez definamos esa parte. ¿Hacemos una sola evaluación con un único ejercicio o hacemos 3 ejercicios en una única evaluación o hacemos 3 evaluaciones? Definamos de una vez esa parte para según eso pues ya vemos cómo modificamos los porcentajes. Tocaría votar, profe. Yo digo que votemos, podríamos hacerlo en el chat. Ahí cada uno pone, si quieren yo aquí les coloco en el chat, un único examen dice más de uno. Ya tenemos 2 votos, 3 votos, 4, 5, 5, 6, 7. 7 votos vamos, pero estamos poquitos. 8, 9. 9. A ver, por lista son, yo de una vez voy viendo aquí en la lista. Iniciamos este compartido. En lista estamos, somos estudiantes, somos bastantes, somos 37 estudiantes los que tenemos aquí en el curso. Van 9, van 10, 11. 11, todavía no tenemos quórum. Necesitamos más de la mitad para definir quién más está de acuerdo con que se haga un único examen. ¿Cuántos? Aquí estamos 26. Necesito que por favor los otros estudiantes que están voten, ya sea que coloquen un examen o 3 exámenes, pero necesitamos saber su opinión. Necesito que decidan. Porque estamos 26 y solo 11 me han votado. Desde mi punto de vista, diría que 3 exámenes, porque, o sea, en un caso de que en ese examen, como votan los compañeros, un examen que tal nos vaya mal, pailas, ¿me entiendes? O sea, si son 3, pues al menos podríamos recuperarlo con Con otro. nosotros. Ajá. Listo. Pues Bueno, me parece bien. Puedes colocar allí tu voto de que 3, entonces, para saber cuántos están de acuerdo con 1 y cuántos están de acuerdo con 3. Eso, muy bien. Gracias. Listo. Los demás compañeros, todavía me falta gente. Tenemos 14.
Tenemos 17, faltan 10 personas que están aquí que faltan todavía por votar. Sí me gustaría que lo definamos de una vez para ver si dejamos 3, las fechas, si dejamos 1, la fecha. Sí me gustaría ir definiendo de nuevo de una vez esa parte. Creo que hay más por 3, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3. A ver, por acá, por el chat. Ah, no, esto es otro tema. Listo, hay otro voto de un examen por acá en el chat que dice que no puede mandar por acá. Pero entonces tenemos 1, Profe, bien, si es un solo taller, ¿cuánto reduce el porcentaje y lo repartimos a los otros talleres? 6, 7, 8, 9. Bueno, si es un 3, pues la propuesta sería que lo dejemos así como está en este momento. Esa sería mi propuesta, a menos que ustedes digan lo contrario. Si lo dejamos en uno solo, mire que la suma de esto da 70. Eso es demasiado para un solo taller. Entonces yo lo dejaría en 50 y ese otro 25 se lo reparto equitativamente a los otros talleres que ya hemos hecho. Se emparejaron las cosas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 por un solo examen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 3. Entonces, aún no hay quórum, o sea, la mitad más 1 serían 14 estudiantes. No, miento. 15 más 3, 18 estudiantes deberían votar por una de las dos propuestas. Están muy parejos, todavía no hay una que gane. ¿Cuántos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Profe, ¿y no lo podríamos dejar 60-40 o es muy poquito? En tal taller y 40 el parcial. Eso era tipo de pregunta. 60, 40. También puede ser, tenemos varios talleres, ya hay incluso un taller más aquí. Sí, podríamos dejar los 60, 40 si es un único taller, una única evaluación, perdón. Y los 60 para los talleres que ya hemos desarrollado, que sí son, ya se ha trabajado, sí, se ha podido trabajar. Hay veces que los semestres no dejan poder trabajar, pero este semestre hemos podido trabajar, hemos tenido como una regularidad en las clases, no hemos tenido mucha interrupción y se ha logrado hacer bastantes talleres, entonces ahí hay un trabajo que hay que reconocer. Entonces sí lo podíamos dejar 40, 60 si es una sola. Y si son los 3 también, podíamos modificarle este aquí para que cada uno de ellos valiera 20 y entonces quedaría 60 para los talleres, 60 para las evaluaciones y 40 para los talleres sería en ese caso. Bueno, creo que todavía nos falta, ya tenemos 29 personas aquí y tengo votos 23. Significa que faltan 6 personas por votar. Para que por favor pues tomen una decisión. Que no me muestra quién votó aquí. Listo. 1, hay otro voto por 1. Bueno. A ver, entonces.
Profe, esta semana podría tener notas de todo. Bueno, ¿qué me ha pasado a mí con las notas? Me ha quedado supremamente difícil ponerme al corriente porque lo que pasa es que no me están enviando todos al mismo tiempo. Entonces yo tengo gente que me envía en un día, los que me envían a la fecha, ya los tengo casi todos ahí calificados. Y hay otros que me envían un día después, me envían una semana después, y cuando me hacen esas entregas así se me meten o se me mezclan con las entregas de otros grupos, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, a ustedes les digo, me entregan hasta esta semana y a la próxima les abro un trabajo a otros grupos y a veces se me están revolviendo. Entonces, ese es el problema, que yo no he querido subir notas aquí en el Sapien. Más encima tengo algunos grupos que me envían una entrega y después me hacen otra entrega más adelante y me dicen, profe, este es para mejorar ese taller. Y entonces me toca calificar doble, ¿sí? Por eso es que me he pegado una enredada este semestre, por dejarles esa posibilidad de que mejoren. Por ejemplo, la calculadora, más de uno me la envió después y se me ha hecho un 8 ese enredo. Yo voy a hacer todo lo posible por ponerme al día esta semana con esas notas. Y si no, lo que sí me comprometo es subirles las notas a todos los que ya les tengo aquí en el archivo. Aquí en este archivo ya tengo notas de más de uno. Entonces, si quieren, yo me comprometo a los que ya me entregaron, que están aquí. Vea, aquí este taller de clases es el que me entregaron como más, todos junticos me entregaron este taller de clases. Entonces, ese sí tengo la nota de casi todos. Los tengo aquí, la nota del taller de clases. La nota de objetos y perdidas. La de algoritmos también. Me entregaron casi todos junticos, tengo la nota de la mayoría. Y estos algoritmos, más encima unos me enviaron un algoritmo y luego me hicieron otro correo con otro algoritmo y entonces me toca ir uniendo. Me he hecho un 8. Pero si quieren, yo me comprometo a subir todas estas notas que ya tengo aquí, más las que alcancen esta semana. Haré todo lo posible por ponerme al día. Si no me pongo al día, pues máximo hasta la próxima semana, porque sí, ya tengo que ir cerrando este ciclo de notas porque se nos está acabando el semestre. Listo, ahí por esa parte. Bueno, votos. No tengo más votos. ¿Qué pasó con los otros compañeros que están en la sesión? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 por el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 3 exámenes. Uno más por el 1 serían un total de 15. 15 personas dicen que hagamos un solo examen y 10 dicen que hagamos 3. Todavía me falta, ni el de 1 alcanza el máximo que serían, necesitamos que voten por lo menos 18 personas para tener la mitad más 1 de personas. Entonces, no sé, los demás compañeros, no sé si es que dejaron la clase ahí abierta y se fueron a hacer otras cosas, pero ya no contestaron más. Entonces, tenemos 25 votos hasta este momento. ¿Qué hacemos? Pues no podemos seguir perdiendo tiempo de la clase porque tiempo es lo que no hay. Entonces, a mí me hubiera gustado de una vez definir estos porcentajes, pero nos va a tocar esperar. Volver a lanzar la consulta en el chat para completar. Necesitamos que hayan por lo menos 18 personas de acuerdo, ya sea con que se hagan 3 exámenes o con que se haga uno solito. ¿Sí? Sería mejor por WhatsApp, profe. Ahí todos Sí. creo que van a contestar. Entonces sí la hacemos por WhatsApp. Bueno, por ahora continuemos. Entonces, esto pues va a tocar dejar pendiente y ya vemos cómo cuadramos estos porcentajes. Mi otra pregunta, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud, algún problema que haya surgido con ese tema de vectores que vimos la semana pasada? Para de una vez aclararlo y entenderlo, porque vamos a entrar con matrices. Y si no me entienden bien vectores, con matrices se van a perder aún más, porque es un vector multiplicado por más. ¿Sí? Entonces yo puedo dar por entendido que entendieron el tema de vectores. ¿Es así? ¿Alguien que me confirme?
Y, profe, ¿será que podría realizar un ejercicio con eso de arreglos? Que no entendí muy bien. Entonces, pues yo y unos compañeros no entendemos muy bien cómo funciona, la verdad. Listo. Bueno, creo que de estos de aquí se quedaron un hito que nadie hizo. A ver, déjame un segundo, yo verifico. Yo los tenía por aquí. El 8. Ah, no, el 8 también está. El 8, el 6 está. Estos están. A ver, estos quedaron cubiertos. Creo que de los de acá arriba, de estos de acá arriba, estos primeros que les puse hasta el 6, que les dije, si quieren los pueden desarrollar. De estos voy a hacer un hito. A ver, dice un hito que sea como más. Muestre suma, resta, multiplicación, división de todos. Podría ser este. Un programa que lea 10 números por teclado, los almacene en un arreglo, muestre suma, resta, multiplicación y división de todos. Ese podríamos hacer. A ver, hagamos. Diez números de entrada y tenemos que recorrer ese vector. Listo. Vector 10. Bueno, entonces voy a tratar de aquí hacer lo más rápido que pueda aquí esta interfaz. Lo que necesitamos es leer un vector de 10 números para que después podamos mostrar diferentes operaciones sobre los números que están contenidos en ese vector. Listo, voy a colocar ahí para que me ingrese el valor de un elemento y luego voy a poner una caja de texto donde voy a leer. Y voy a poner un botoncito aquí para dar la función de ingresar el valor. Ingresar. Listo. Más grande. Un tricito más acá. Muy bien. Necesito hacer un poquito más grande para que me vaya mostrando los números. Bueno, entonces ahí con esa pequeña parte voy a mostrar o voy a capturar mejor. Y en esa parte voy a recibir las entradas, que son esos 10 números que voy a recibir para el vector. Ahora sí, acá abajo me está diciendo el ejercicio. Señalémoslo aquí para que lo veamos cuál es inicio. Ese es el que voy a hacer. Dice que los almacene en un arreglo. Bueno, eso ahorita lo hago en programación. Muestre suma, resta, multiplicación y división. Entonces, aquí voy a colocar una para la suma.
una para la suma de los números. Poner los dos punticos por ahora, solamente digamos así, suma de números. Voy a poner otra etiqueta para la multiplicación, suma multiplicación. Suma, multiplicación, división y creo que había otra. Suma, multiplicación, resta y división. Falta la resta. Mira, hagámoslo un trecito más abajo, un trecito más abajo. Y ahí voy a colocar la resta. Listo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo que funcione este programa? Voy a hacer que ingrese aquí los valores, vaya ingresando los valores máximo hasta 10, porque el vector dice que es de 10, y luego voy a ir mostrando aquí suma, resta, multiplicación y división de los números que vaya ingresando. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, vamos a darle guardar aquí. Me voy a modificar primero los nombres de los elementos para poderlos manejar en código. Aquí le voy a colocar txt valor para esta cajita de texto donde voy guardando los valores. A este botón lo voy a llamar el botón ingresar. Listo. A esta etiqueta la voy a llamar la etiqueta de suma. A esta otra la etiqueta de resta. La de multiplicación y la de división. Y voy a adicionar una, ahora que lo veo aquí, voy a adicionar una aquí, más abajo, donde voy a poner todo el vector, o sea, quiero que se muestre el vector. Lo puedo hacer con etiqueta o lo puedo hacer con un combo, voy a hacerlo con un combo mejor, para que se vean todos los numeritos del vector. Entonces, vector. Vamos a llamar vector. Propiedades. Aquí le voy a quitar estos valores. Listo. Vacío. Por ahora. Vamos un poquito más grande. Y coloquémoslo aquí enfrente una etiqueta que diga el vector recibido. Solo es diseño de interfaces. Ahora no he puesto código. Bueno, lo voy a cambiar aquí en el código. Ya le puse. Bueno, ahora sí, ya tengo mi interfaz. Entonces, ¿cuál es la idea? Ingresar los valores, cada uno aquí en esta cajita de texto. Coloco un valor, le doy a ingresar y voy a ir aumentando los valores hasta 10. Cuando ya tenga esos valores, pues hay que sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos y los voy a mostrar también dentro de este combo de aquí abajo, que es un vector para mostrar todos los numeritos que recibo. Me voy en código. Entonces, como este ejercicio ya me dice que es un vector de 10 posiciones, yo puedo perfectamente definirlo aquí en la parte inicial. Entonces lo voy a definir con una variable global a toda la clase que se llama ventana vector 10 y la voy a definir de tipo entero, mi vector. ¿Sí? Entonces, ahí digo que voy a tener una variable global que se va a llamar vector y que es de tipo entero. Recomendación para seguridad, de una vez vayan enseñándose ese tipo de cosas, que sea privado, para que solamente la clase ventana vector tenga acceso a él y ningún otro elemento por afuera de esa ventana. En el constructor de la clase voy a inicializarlo. Entonces le voy a decir que a mi vector, que lo llamé vector, va a ser igual a un vector de enteros de 10 posiciones. ¿Sí? El ejercicio me dice 10, entonces de una vez lo defino. 10 posiciones. ¿Qué va a hacer el computador internamente? Él va a coger y me va a guardar en memoria, me va a reservar en memoria 10 cajones independientes para ir colocando en cada uno de ellos un numerito.
Bueno, ahí ya tengo definido el vector. Lo definí y lo creé, ¿sí? Definición es decirle dónde va a estar ubicado. Si yo lo ubico en esta parte, lo estoy dejando de forma global. Significa que todo lo que esté dentro de la clase tiene acceso a él. Si yo le digo aquí que es público, cualquier clase externa también podía tener acceso a mi vector. Cuando le digo privado, le estoy diciendo, esto se llama encapsulamiento, le estoy diciendo, solo le pertenece a esta clase que se llama ventana vector y todos sus métodos adentro de ella, significa entre esta llave y la llave que cierra acá al final, todo lo que esté ahí entre esas dos llaves puede utilizarlo. Lo de afuera no, porque es privado, es de esta clase nomás. Eso es lo que le estoy diciendo. Tipo de datos, yo lo definí como entero, puede ser doble, puede ser float, lo estoy definiendo como entero y le doy un nombre. Listo. Definición del vector. Creación. Cuando yo lo creo, es cuando el computador entonces sí va a memoria y reserva espacio. Entonces yo le estoy diciendo que ese vector que ya había definido, que le dije que era global y que era privado, va a tener 10 espacios para 10 enteros diferentes. Entonces él ya va en memoria, como ya sabe que son 10, entonces sí ya reserva. Creé mi vector. Me regreso aquí al diseño. Ya está creado. En el momento en el que yo le dé play a este trabajo, él lo va a crear internamente y me reserva el espacio en memoria. Ahora necesito ingresar los valores en esos vectores, en ese vector que creé. Entonces voy a utilizar esta caja de texto que la llamé valor y este botón que lo llamé ingresar. Entonces, el botón es el que me va a dar la acción, el momento en el que yo voy a ingresar un valor. ¿Qué tengo que hacer? Primero tengo que capturar ese valorcito que en este momento tengo en la parte de la cajita de texto. Y ese valor lo tengo que guardar en uno de los cajones de mi vector. ¿Cómo yo sé en qué cajón voy en este momento? Al principio pues va a ser el cajón 0, que es el primero. Pero la segunda vez que yo le dé el botón necesito ya guardarlo en el cajón 1. La tercera vez que yo le dé el botón ingresar, necesito guardar ese valor en el cajón 3. ¿Qué necesito? Voy a necesitar también una variable global que me dé la posición donde en ese momento voy a guardar. Entonces, yo aquí arriba voy a definir también de tipo privado una variable que la voy a llamar posición. ¿Listo? Como entera. Y cuando inicializo mi ventana, yo aquí voy a decirle que a posición la inicializo en 0, porque como apenas estoy definiendo mi vector, el primer cajón donde voy a tener que guardar el primer valorcito que capture es el número 0. Regreso a mi botón acá abajo. ¿Listo? Y entonces voy a pasar a capturar ese valorcito. Voy a definir una variable solamente para este método, que le voy a decir b por valor, igual el proceso de convertir a entero lo que está como cadena de caracteres dentro de la caja de texto. Entonces utilizo la clase de enteros y aquí adentro en los paréntesis coloco la caja de texto que la llamé txtValor. Y para capturar ese valorcito que tengo, tenemos la función getText. Listo, ahí lo tenemos. Todo chévere si la persona me coloca allí un entero. Donde se le ocurre ponerme un asterisco, esto me bota una excepción fea, ¿sí? Entonces voy a manejarla con trycatch. Hay otras personas que validan de otros métodos, otras formas, no hay ningún problema. Yo lo voy a hacer así. ¿Qué estoy haciendo? Estoy manejando la excepción. Donde esa función no pueda convertir eso a entero porque ocurrió algún tipo de error, entonces yo voy a mostrar una ventana emergente y le voy a decir un mensaje que es error al ingresar el valor. ¿Listo? Un título.
y un tipo que le voy a poner que es de tipo mensaje de error. Listo. Ya está. Entonces, si de pronto a alguien se le ocurre colocarme un asterisco ahí, me va a lanzar la ventanita y me va a mencionar el error. Ok. Vamos, ya tengo ese numerito en valor. Tengo una variable de tipo entero que me dice en qué posición voy a tener que guardarla en el vector. Entonces la voy a guardar. Regálenme un segundito, por favor. Listo, gracias por ese segundo. Entonces, a mi vector, en la posición que me da la variable posición, que también es global, le voy a asignar ese valorcito entero que ya capturé en esa variable b. ¿Qué ocurre? Si de pronto esa posición se me llega a pasar de 10, de 9 nomás, aquí me va a generar un error. Entonces voy a poner una validación adicional aquí. Donde sea mayor o igual a 10, yo ya voy a sacar un mensaje. Voy a copiar este. Voy a decir que ya se ingresaron todos los valores y voy a deshabilitar el botón. ¿Sí? Entonces ya deshabilito el botón y ya no puede seguir ingresándome allí valores. Incluso también podría hacer lo mismo con la parte de la caja de texto que se llama valor. Entonces ya oculto tanto la caja de texto como el botón para que no pueda seguir insistiendo con ingresar más valores. Si por el contrario es una posición más pequeñita de la posición máxima del vector, entonces sí ingrese. Lo estoy previniendo posibles errores que me puedan ocurrir en mi programa. Listo. Guardo en ese vector, en esa posición el valor y luego a la posición tengo que incrementarla en 1 para que la próxima vez que ingrese un valor ya me lo guarde en el siguiente cajón. Si no, me lo va a coger y me lo va a borrar el dato que ya había guardado y a sobreponer el nuevo. Entonces, no, yo necesito que me conserve eso y que el siguiente valor lo guarde en la próxima posición. Listo. Ya tengo y él me va a ir guardando internamente aquí con este paso todos los valores que voy a ir ingresando en mi caja de texto dentro de mi vector. ¿Qué falta? Necesito ya mostrar la parte de resultados, ¿no? Entonces, voy a generar un método aquí abajito de este. Solo que aquí a veces no me deja. Ah, no, sí, esta vez sí me deja. Aquí. Un método para mostrar resultados, ¿no? Entonces yo le voy a decir que este va a ser de tipo público, que solo es un método de procedimiento que no me retorna un valor, perdón, y que muestra mostrar resultados.
Listo. ¿Qué voy a hacer en este método? Quiero mostrar en las diferentes etiquetas la suma de todos los valores que están en el vector. Quiero mostrar en las etiqueta 2 la resta, en la 3 multiplicación y en la 3 división. Y mostrar en el combo todos los valorcitos que yo voy ingresando. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, para hacer eso, primero voy a tener que definir unas variables. Voy a definir unas variables de tipo entero porque mi vector es entero. Una variable tipo suma, que voy a iniciar en 0. Una variable tipo resta, que inicio en 0. Una variable tipo multiplicación, y ojo aquí, la voy a iniciar en 1. Ya les digo por qué. Y una variable división que inicia en 1. Yo inicio estas variables con el módulo de la operación. El módulo para la suma es el 0. Significa que yo puedo tener cualquier número, no importa el número que ustedes imaginen, negativo, positivo, grande, pequeño. Le sumo un 0 y me vuelve a dar el mismo número. Ese es un módulo. Entonces, para la suma y la resta, ese numerito que juega ese papel es el 0. En la multiplicación es el 1. Si usted multiplica cualquier número grande, chiquito, pequeño, negativo, positivo por 1, vuelve a dar el mismo número. Y lo mismo pasa en la división. Entonces, estoy inicializando estos valores con los módulos correspondientes a cada operación matemática. Para suma y resta es el 0 y para multiplicación y división es el 1. ¿Qué voy a hacer después? Voy a recorrer mi vector con un ciclo for. Que a usted no le gusta el for y quiere recorrer el vector con otro ciclo, con el ciclo while. Perfecto, no hay ningún problema. Desde que funcione, como siempre he dicho yo. Listo. Con este for que va a empezar en 0 y va a ir hasta posición, porque posición es esa variable que me dice hasta dónde yo puedo llegar, cuántos son los números que ya han ingresado en este momento. Entonces, con este ciclo for voy a ir sumando en una variable, restando en otra, multiplicando en otra y dividiendo en otra. Suma igual a suma más vector en la posición i. ¿Listo? Ahí está. Suma empieza en 0 la primera vez, llega a la primera posición del vector, 0 más el nuevo número, guarda la suma. Y así hasta que sume todos los números que estén ingresados ya en el vector. Resta. Mismo proceso, operación diferente. Multiplicación. Multiplicación acumulada más el nuevo número que yo tengo en esa posición. Si yo hubiera dejado multiplicación en 0 y no en 1, me va a dar 0. Porque cuando yo multiplico algo por 0, me anula todo lo demás y me vuelve 0 y eso es lo que no quiero. Por eso es que aquí en multiplicación el módulo es 1 y no 0. División, y división tiene un problema. División resulta que hay que tener cuidado con que esa división no vaya a ser una división por 0 porque eso nos puede generar una excepción. Entonces yo tengo que preguntar si vector en la posición i es diferente de 0. ¿Sí? Si eso es cierto, entonces yo puedo hacer la división. Si no, no. Listo. Cuando el for termine, yo ya he hecho la suma acumulativa. Eso es un acumulador. La variable suma está funcionando como un acumulador. Suma acumulativa de todos los valores del vector, una resta acumulativa de todos los valores del vector, multiplicación acumulativa de todos, división acumulativa de todos. Y va a estar en cada una de esas variables. Ahora tengo que mostrarlas, ¿ya? Entonces, aquí voy a mostrar, la una la llamé suma. Colocar mi mensaje aquí. La suma de todos los valores es 2 puntos más, y aquí coloco mi variable suma. Y repito el procedimiento para las otras etiquetas.
Listo. Profe, una Queda preguntita. faltando. Sí, dígame. Tengo una duda ahí en esa parte. Ujú. Por ejemplo, si yo quisiera que, suponiendo, ¿no? que en LBL suma estuviera en todos, ¿no? En resta, multiplicación y división, y quisiera que me saliera en la misma caja de texto nada más, ¿no? Entonces, ahí cómo haría esa separación para que no todo no se me vaya en línea recta, pues horizontal, sino que me tome como renglones para que me lo separe. Bueno, antes funcionaba un viejo truco que era el slash n, pero por lo menos en las cajas de texto ya lo bloquearon, ya no se puede hacer ese No, chiste. no funciona. ¿No funciona? Ah, no. Voy Entonces a no te tratar deja, de no te deja. Sí, uno ponía antes el slash n y entonces él cogía y hacía hacer un como salto que- de carro y la iba colocando hacia abajo. Pero yo lo vi que en estas últimas versiones de Java lo han bloqueado, entonces Java no deja. Te tocaría es utilizar no una etiqueta, sino un text area. El text area sí permite múltiples líneas, entonces ahí sí tiene que funcionar el slash n. O si no, pues utilizar una lista o utilizar un combo, que es más o menos lo que nosotros vamos a hacer ahorita, que es lo que voy a hacer ahora. Ujú. ¿Cuál es el text área que dice? El text Está- area, vas tú aquí a diseño y aquí al Ujú. lado hay uno que se llama text area. Ya. Ese de aquí. Mm, Abajito el combo está. Ujú. ya, Este sí es listo, una profe. caja, una área de texto, ya no es una caja, sino un área. Entonces ya es un bloquecito más grande, ese sí permite múltiples líneas y no hay ningún inconveniente. Y lo otro que Ah, puedes hacer es con combo lista. Entonces, por lo menos yo aquí coloqué en mi diseño un combo, que es donde voy a mostrar los valores del vector para que se vean precisamente así, uno debajo del otro. Entonces, este sí ya maneja esa parte. Entonces, yo voy a colocar al combo, que lo llamé vector, punto. Aquí le digo que remueva todos los ítems que tenga en este momento. Y a medida que voy recorriendo el vector, le voy a ir adicionando cada uno de ellos. De ítem. Y aquí me toca con comillas porque admite son string. Vector en la posición. Aquí está. En la posición. Entonces, el combo sí es otro que le permite a uno líneas. Entonces, si tú quisieras, puedes crear aquí un combo. No, pero el combo te toca bajar la pestañita. Una lista también, pero la de lista hay que crearla con una que se llama Default Model List, que es el que le permite a uno ir adicionando ítems. Ahí sería en esa parte. Bueno, gracias, profe. listo. Ya tenemos ahí. Vamos a probarlo. Ah, no, me falta alguna cosita. No llamado este método. Este método mostrar resultados lo voy a llamar justo aquí después de que yo haya adicionado un elemento al vector. Entonces, aquí voy a llamar al método mostrar resultados. Si lo dejaba así, había creado el método, pero no iba a funcionar. Guardo. Corremos. Listo, aquí lo tengo. Hagámosle la prueba del asterisco. Aún más, ingresar. Me sale un mensaje. Ok. Bueno, ahora sí voy a ser juicioso y voy a colocar los números. Ingresar, el 1. ¿Listo? En este momento, como es el único valor, entonces me dice que la suma es 1, menos 1, la resta, multiplicación 1, división 1. Y aquí en el combo solo me muestra el 1. Siguiente número, coloquemos aquí el número, ahí me faltó como darle una limpieza a la caja que me quedó vacía. El número 5, ¿sí? Entonces ya la suma va a ser 5, la resta va quedando menos 6 porque todos se me van volviendo negativos. Multiplicación del primer número que era 1 por 5 me da 5. División me da 0, dividir 1 entre 5 eso da un decimal, pero como estoy manejando son enteros me muestra el 0. Listo. Vamos colocando otro número, otro 5. Coloquemos un menos 6. Entonces ahí ya van cambiando los valores. Coloquemos un 8. Coloquemos un 0. El 0 queda quietica la división. Coloquemos un 9. Coloquemos un 11. Y coloquemos un 87. Un 9. Un menos 2.
y ya perdí la cuenta. Listo, ya se ingresaron los valores. Oculto la parte de arriba, ¿sí? Y entonces solamente me muestra los resultados y aquí están todos los números que coloqué. ¿Listo? ¿Qué me quedó molestando a mí? Este mensajito de aquí de la caja de texto que se lo voy a corregir. De resto ya hace todo muy bien. Quedó con el que ingrese un valor, el valor 1. Y esto tiene que ser como dinámico. Entonces aquí le voy a cambiar a la caja de texto, a la etiqueta. No le vi el nombre. 2. Profe, ¿puede colocar un botón que limpie para volver a iniciar el programa? También se puede colocar un botón que limpie. Sí, se puede volver a colocar y ya les muestro cómo se reiniciaría el programa. Aquí le voy a cambiar el texto. Esto es lo que normalmente muestra. Quiero que en vez de 1 me vaya mostrando el elemento. Entonces aquí voy a colocar posición. Más 1. Porque posición empieza en 0. Más 1. Listo. Ahí me tiene que ir actualizando el valor. Y ¿qué era otra cosita que iba a hacer? Ah, hay que ocultar esa etiqueta. Cuando yo termino de ingresar todos los valores. Listo, muy bien. Y el botón de reinicio por aquí. Hagámoslo aquí a un ladito. Reiniciar. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con este botón? Cuando le den clic, tengo que reiniciar de nuevo el vector. Entonces, el vector tiene que reiniciarse. Le vuelvo a dar nuevo entero de 10 y se perdió todo. Todo lo que tenía antes lo perdió. Tengo que reiniciar posición. Otra vez decirle que me empiecen desde 0. Vuelvo a reiniciar la etiqueta. Voy a copiar esto de aquí. Reinicio la etiqueta. Le digo que otra vez me ingrese el elemento 1. Listo, ahí está reiniciada la etiqueta. Voy a reiniciar la caja de texto que se llama txt valor. Le voy a decir que empiece en 0. Que empiece en vacío, perdón, no en 0, sino en vacío. ¿Qué más? Ah, el combo. Que me remueve todos los ítems de antes. Lo que teníamos aquí en vector en suma, resta, multiplicación y división. Me las voy a copiar aquí para no estar escribiendo todo esto. También las vamos a reiniciar. Ah, ese no me deja mover. Aquí sí se puede. La suma de todos los valores es y solamente lo voy a dejar allí. Sin nada. Listo. Yo creo que ya reinicié todo. El combo, las etiquetas, los valores. Por si acaso las dejé ocultas, las voy a volver otra vez visibles. La etiqueta 2. Ser visible, verdadero. A la etiqueta, a la caja de texto. Ahí es. Y al botón. Yo creo que ya reinicié todo lo que tenía que reiniciar. Vamos a probarlo otra vez. Aquí está. Ok. Entonces, digamos que es un 5. Démosle un número grande para ver la suma porque si no, la resta es la que no me deja ver. Y luego coloquemos aquí es un 2.
Y luego coloquémosle que es un 58. Y luego coloquémosle que es un 6. ¿Vio? El elemento aquí ya me va cambiando con ese que le dije. Luego coloquémosle que es un 0. Luego que es un 7. Que es un 87. Y otro menos. Un menos 2. Y otro 0. Listo. Si yo le vuelvo a dar a ingresar, se me bloquea. Uy, se me pasó. Listo. Ok. Entonces, ¿me guardo ese último 0? No. Ah, sí, me había faltado 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ves? Me salió. Sí están todos. Me dijo el elemento 11, ¿no? Bueno, ahorita veo qué fue lo que pasó allí. Listo, entonces ahí ya están todos guardaditos. El botón reiniciar me tiene que mostrar de nuevo las cosas. Eso es. El combo está vacío y la suma está vacío y vuelvo a empezar con todos. ¿Listo? Ahí está esa parte. Bueno, no debió haberme nombrado al 11. Entonces aquí, antes de colocar este, debo colocar si posición es menor o igual a 10. Si no, no me muestre ese 11 porque ese 11 ya da para malos entendidos. Ok, listo. Solucionado. Ya, ese era el ejercicio número 5. Verifico que hice todo, vuelvo a leer el enunciado. Programa que lea 10 números por teclado, lo está haciendo. Los almacene en un arreglo, lo está haciendo. Muestra la suma, la resta, la multiplicación y división de todos. Lo hace. De bono, le aumenté ahí que me muestre el arreglo, porque eso no decía allí, pero lo estoy haciendo. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Entonces, no sé si les quedó claro o si de pronto todavía tengan dudas de cómo reiniciar, cómo definir un vector. O sea, en esencia aquí del tema de vectores está en esta pequeña parte donde yo estoy definiendo mi vector, en esta parte donde yo lo estoy creando y en esta parte de acá abajo de estos dos botones, en este aquí, en este pedacito, yo le estoy adicionando un elemento al vector, ahí en ese lugar. Y en este otro de acá, yo estoy mostrando un vector, ¿sí? Estoy utilizándolo, aquí lo estoy utilizando para obtener una suma, una resta y una multiplicación y división de sus valores. Y aquí lo estoy utilizando para mostrarlo dentro de un combo box, todos los elementos del vector. Ahí es en esencia donde estamos utilizando los vectores en este ejercicio. Entonces, para crear, se coloca acá estas líneas de acá arriba que nos dicen el nombre del vector, igual la palabra nuevo, tipo de datos y entre los corchetes va el tamaño del vector. En este caso era 10 porque así nos decía el ejercicio. Si lo van a hacer de forma dinámica, que el usuario le diga qué tamaño quiere que sea su vector, entonces en vez del 10 va a ir una variable de tipo entero. Así se define. Y para adicionarlo, sencillamente nombro el nombre del vector, me regreso otra vez acá abajo, quedó en partes distintas. Nombre del vector, mire, dis.vector, y entre corchetes va esa posición, que en este caso lo estoy manejando precisamente con una variable de tipo entero. Y igual a un número, una variable que deba ser del mismo tipo que el vector. Bueno, entonces, si les quedó claro o tienen alguna duda o tuvieron algún problema con el ejercicio, si lo tienen ahí, si quieren, pueden compartir mi pantalla, lo revisamos a ver qué fue lo que pasó con el ejercicio, dónde es que están teniendo problemas. Los escucho, muchachos. Bueno, entonces, los compañeros que dijeron que les había quedado un poquito de duda con este tema, ¿entendieron aquí con este ejercicio? Profe, Sí, profe, ya quedó un poco claro. Bueno, una preguntita. sí, dígame.
Sino que con mis compañeros estábamos buscando la forma de... Mira, ¿le puedo compartir? Sí. Sí, claro. Ah, dame un segundo, yo habilito esa opción aquí. Listo, ahí ya está habilitado, ya puedes compartir. Espera. Sí, ya puede ver, sí. A ver, dale un minutico que se sincronice. Ya, ahí ya la estamos viendo. Listo. Mira, ya le explico. Corramos esta vaina. Eso fue del ejercicio 7, el que decía que pues digita las cantidades de posiciones, Ujú. uno las creaba y luego digitar cada número, ¿no? Bueno, ya lo pueden ver el ejercicio. Sí, ahí ya está. Correcto. Y bueno, entonces digamos que sean unas 5, ¿no? Poquitas. Ujú. Entonces, vamos el 2, el 3, 5, el 8 y el 1. Entonces aquí aparece la lista, ¿no? Ajá. Y saco el promedio. Entonces queríamos, no sé, un botón que, digamos que dijera, ¿no? Como limpiar o reiniciar y Ujú. que nos devuelva al primer estado. No sé si se pueda. Intentamos, pero no nos limpiaba. Primero no nos limpiaba El como combo. bots. No Ujú. nos limpiaba. Y, y otro problema era que cogía, no sé, una cantidad distinta o la limitaba, no sé. Estaba como raro. Bueno, Intentamos. entonces, si quieres, ubícalo y yo te explico. Es el que hicimos ahorita en este ejemplo. Ahí coloca un botón allí al lado del salir. Espera. Ay, qué sé. Aquí le pongo limpiar. Limpiar. Ujú. Un momento ahí. Listo. Listo, allá abajo estamos. Entonces, primero que todo, ¿cómo se llama tu vector? El vector se llama números. ¿Números? Sí, números. Números y la variable con la que manejas la posición casilla. Esos dos hay que reiniciar. Sí. O sea, entonces, ¿qué escribo? Ujú. Espérame, se me perdió el botón. Listo. Listo. Entonces, dale primero a posición 0. Casilla, perdón. La tuya se llama casilla. ¿Cómo dice? Casilla se llama tu variable que dice a dónde se va a guardar el siguiente número adicional. Entonces, colócale casilla igual 0. Listo. Ahí tú ya la estás reiniciando. ¿Ya? El vector en este momento está definido con esos 5 que tú le colocaste en el ejercicio, ¿no? ¿Tú quieres que en ese momento el vector nuevamente quede vacío o que siga manteniendo esas 5 posiciones y solamente borre los elementos que tiene? No, pues que quede vacío para que vuelva a elegir, digamos, la persona que vuelva a elegir La el número, posición. claro, Ajá. de posición. Entonces, colócale números igual. No se llama números según eso. ¿O es con minúscula tal vez? Es que, a ver, es de tipo... Dale dis. Yo le doy tipo dis y entonces está con minúsculas ya. está con minúscula. Ujú. No, no le puedes dar números igual a 0 porque no es una variable. David tienes que darle igual a new, w, eso, int, que es de enteros, y entre corchetes, colócale un 0. Eso, listo. O sea, Ahí ahí queda ya completamente vacío, en este momento no tienen ninguna casillas. Ahora limpiemos lo visual. Entonces, ¿cómo se llama la caja de texto de posiciones? Entonces, asignale vacío. La de cada número, asignale vacío. A todas ellas, asignales vacío. es promedio.
de texto número. Ujú. Listo. Ya, esas son las 3 cajas de texto. La otra ya sería como hacer invisible pues esto para que vuelva a quedar Ajá, como cuando inicia, ¿no? sí. O sea, digamos esto, ¿no? Es Poner aquí. los- Ajá. Cópialo allí. total como Lo está. pegas allá. Por aquí está. Listo. Y el combo, dale una opción. ¿Cómo se llama el combo? El combo se llama CMB números. Eso. A ese dale CMB números. Acá arriba, ¿no? Sí. CMB números. Punto. Tiene una función que se llama remueva todos los ítems. Remove all items. Ahí lo tienes. Listo. Entonces él borra todo lo que tiene. Ella Yo debe creo de... que ahí ya debería reiniciar. Sí, ya tenemos todo. Ah, y estas falta de desaparecerlas también, claro, las que... Ujú. Bueno, no, esto no se desaparece. Pongámosle 5 posiciones de nuevo. Fíjate que 1, 3. Están bien y el promedio pues también lo saca. Si le doy limpiar. 1, 3. Sino que cuando poníamos así, digamos, le iniciábamos uno y nos lo ponía de último. Ya Ah, sabía. te Teníamos que... faltaba al combo darle que elimine todos los ítems. Con ese eliminas todo y entonces... O sea, ese sí lo hicimos, pero como que era algo del vector que Mm. pasaba, no sé. Ah, entonces con ese que le dimos nuevo vector que inicializa en C, Eso, ahí lo eso, borras todo. sí, eso ahí está, bebé. Muchas gracias, ¿no? Bueno. Bueno, ¿algún otro compañero que tenga algún otro problema allí con los vectores? ¿Algo que podamos revisar ahorita? Bueno, listo entonces. Entonces continuemos acá con el otro tema. El otro tema que nos compete ahora son las matrices. Arreglos estáticos de más de una dimensión, ¿sí? Normalmente de más de una dimensión se maneja hasta matrices. Ya manejar 3, 4, 5 dimensiones es complicado porque uno se puede pegar unas enredadas. Ya el concepto ya no pertenece. Nosotros a lo mucho manejamos 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Entonces cuando ya pasamos de 3 dimensiones, eso ya como que ya no nos cuadra muy bien en la cabeza. Pero si usted puede manejarlo y lo necesita en algún momento, los lenguajes de programación le soportan arreglos de las dimensiones que usted quiera. Entonces, esos arreglos se llaman arreglos multidimensionales. Los más utilizados son los de 2 dimensiones, que son las matrices, que se parecen a lo que nosotros manejamos como tablas, ¿sí? Son muy parecidas a nuestras tablas que nos enseñaron en el colegio. Tiene filas y columnas, se puede asemejar a ese concepto. Entonces, esos arreglos ya no nos permiten como los vectores que solamente es una sola línea, donde va como una especie de cadena de valores, ya sean enteros, sean dobles, sean cadenas de caracteres. No es una sola fila de datos, sino que ya podemos tener filas y columnas, o sea, organizarlos dentro de una especie como de tabla. Entonces, eso es la diferencia
que tiene con los vectores. De resto, el manejo es muy similar a la parte de vectores. La definición es igual, solo que en este caso tiene dos corchetes, uno para filas, otro para columnas. Si usted va a manejar arreglos de más dimensiones, por cada corchete que usted le adicione en el momento de la definición, le va a ir adicionando una dimensión más. Entonces, como les digo, si ustedes en algún momento los llegan a necesitar, perfectamente los pueden usar, los soporta los lenguajes, no se los recomiendan porque eso ya no es como muy... Recuerden que la programación orientada a objetos trata de traer la realidad que tenemos nosotros como personas hacia la programación. En la vida real, un arreglo de más allá de 3 dimensiones ya no nos cuadra a nosotros. ¿Qué podemos decir? Igual que en los vectores, empiezan por la fila 0 y la columna 0. Significa que el primer elemento de todo el arreglo multidimensional es el 0, 0, ¿sí? Este primer cuadrito de aquí, de esta tablita, este primer cuadrito es 0, 0. Fila 0, columna 0. Y el último va a ser fila M, columna N, ¿sí? N-1, M-1. Aquí está, en esta parte hay que arreglarle aquí a esta imagen. Sí, recuerden que igual que los vectores como empiezan en 0, nos llega hasta el -1. El producto del arreglo pues será M más 1 por N más 1. Nos dirá cuántos elementos podemos guardar en esta matriz. Y para acceder a cada uno de los elementos, pues hay que llamar tanto a qué fila pertenece como a qué columna pertenece. Entonces, la sintaxis de la declaración de una matriz. Tipo de dato, ya lo habíamos hablado con los vectores, puede ser un tipo de datos básico, como un entero, una cadena de caracteres, un char, puede ser un doble, un float, cualquier de esos tipos de datos simples que se llaman en programación, o un tipo de datos compuesto. Puede ser una clase, puede ser, por ejemplo, una matriz de fechas. Entonces colocaríamos date, nombre de la matriz y los dos corchetes. Puede ser una matriz de una clase que nosotros definamos. También perfectamente se puede manejar. Entonces, aquí va el tipo de datos, un espacio, el nombre que le damos a nuestro arreglo. Recuerden que los nombres tienen ciertas reglas para todas las variables, sean arreglos, matrices, vectores, cualquier variable. Tiene que empezar por letra. Puede contener números, pero no puede iniciar por números. Evitar caracteres especiales, nos admiten algunos como la raya baja, pero otros como asteriscos y tildes y esas cosas ya genera problemas. No debe tener espacios, nombre del arreglo. Y como les decía, un juego, un paquete de corchetes, que es corchete que abre y corchete que cierra, por cada dimensión que vamos a adicionar. Entonces, las matrices que son las más comunes, pues van a tener dos corchetes, uno para filas y otro para columnas, ¿ya? Eso es lo que se maneja, dos corcheticos. Hay otros lenguajes de programación que manejan paréntesis, ¿no? Pero en Java son corchetes, pondrán cuidado con esa parte. Creo que quería preguntarme algo, dígame. Es, como le digo, obligatorio saberse el orden, digamos, que los primeros paréntesis para las filas y los otros son para columnas o no importa. Pues lo importante es que usted no se vaya a enredar, eso es lo importante. Entonces, por definición más que por otra cosa, para entenderlo nosotros, se dice filas por columnas, ¿sí? Es como por estándar, así como a los ciclos for le ponemos una I casi todos, de la misma forma. Primero filas y columnas. Si nosotros nos vamos a la programación básica, cómo el computador guarda eso por allá en memoria, eso es otro cuento distinto. Solamente es como para darnos una visión a nosotros acá al momento de programar que esto es una tabla. Pero usted no va a encontrar en memoria una tabla así guardada. Él guarda con otro tipo de reglas que ya de pronto verán ustedes después si miran algún lenguaje de máquina o algún tipo de lenguaje de bajo nivel. Pero lo importante es que usted sepa cuántas filas y cuántas columnas tiene. No importa si usted quiere decir que las primeras son las columnas y las segundas son las filas, solo que por estándar se dice así, filas y columnas. ¿Sí? Listo, profe, gracias.
Ujú. Bueno, esta de aquí es definición de la matriz. Usted puede continuarlo con la creación, como está aquí en este ejemplo, ¿sí? Entonces aquí en este ejemplo usted lo define y lo crea en una misma línea. O usted pudo haber hecho algo como esto. Se puede hacer en dos líneas distintas como lo hacíamos con los vectores. Usted puede definirlo aquí. Perdió. Eso. Puede definirlo en una línea y crearlo en otra. Entonces aquí solamente va nombre, raya baja, arreglo. ¿Sí? Se puede hacer en dos líneas o se puede hacer en una sola. Entonces, ya la creación involucra que le demos un igual, demos la palabra new, que es una palabra reservada del lenguaje para decir que vamos a crear algo nuevo. Luego le damos el tipo de datos que debe coincidir con el de la definición, debe ser el mismo, si no ahí nos va a generar un error. Y luego, entre corchetes, el número de filas y entre corchetes, el número de columnas. Finalizando con un punto y coma. Entonces, no son muy diferentes a los vectores, solamente hay que tener en cuenta que ya es una especie de estructura un poco más completa, ya no es una sola lineal, sino que ya maneja dos posiciones, dos referencias para ubicar un dato que se almacena, fila y columna. Algunos ejemplos de creaciones, declaraciones de tabla, vectores multidimensionales, matrices, esos nombres usted encuentra en la literatura los que quiera, todos son los mismos, arreglos de dos dimensiones, matrices, tablas, ¿qué más es que las he visto yo? Colecciones de dos posiciones, bueno, son estas. Entonces, tipo de datos, mira que hay un char que se llama pantalla y lo crea de 25 por 80. Puestos, un entero, 6 por 8. Equipos, un entero de 4 por 30. ¿Sí? Matriz, sencillamente nombre matriz de entero de 4 por 2. Solamente hay que tener en cuenta que usted no puede aquí, por ejemplo, si yo selecciono este ejemplo en específico de equipos, yo no le puedo decir a equipos que me dé el dato que está en la fila 5, porque la fila 5 no existe, ¿ya? A pesar de que tiene 30 columnas, fila solamente tiene 4, ¿no? Hay que estar bien concentrado cuando usted lo define y cuando usted lo vaya a utilizar, de no irse a confundir, ¿no? A veces uno de los errores que uno ve en los programas que se hace con matrices, pegan una revueltijo aquí entre filas y columnas y terminan llamando a la fila 30, cuando la fila 30 no existe, cuando ustedes lo que querían era llamar a la columna 30. Entonces, no se vayan a enredar, eso es lo único. Al contrario de otros lenguajes, pues Java requiere que cada dimensión esté separada o esté encerrada, obviamente en sus corchetes. Entonces, hay otros lenguajes que manejan esto, o incluso hay otros lenguajes de programación que manejan esto, con paréntesis, ¿sí? Pero en Java no es válido, ¿no? Para que lo tengan en cuenta nomás. No se vayan a enredar. Eso es lo único. Entonces, cada uno tiene que ir por aparte para referenciarlo. ¿Qué se utiliza entonces para recorrer una matriz? Si nosotros antes para recorrer un vector utilizábamos un ciclo for, para recorrer una matriz por lo general se utilizan dos. Uno con una variable, por ejemplo la i, y otro con otra variable, por ejemplo la j. Y así es como nosotros podemos recorrer una matriz. Eso como para no enredarse. Hay que manejar dos ciclos for y dos variables independientes, una para las filas y otra para las columnas. Como lo único que hay que tener en cuenta allí. Bueno, listo muchachos. Voy a mostrarles un ejercicio de matrices, pero como ya son las 12:38, yo creo que ya no alcanzo ni siquiera a empezar. Entonces, yo creo que dejemos allí por este primer corte de la mañana y nos vemos a las 2 de la tarde para mostrarles ya un ejercicio de matrices y presentarles algunos ejercicios para que ustedes practiquen este tema. Bueno. Profe, Sí, dígame.
¿Podría enviarnos el ejercicio que hizo anteriormente? Sí, ahorita mismo le doy comprimir y se los envío al grupo de... Profe, ¿será que podría Gracias. compartir el Excel con las notas en el grupo de WhatsApp? No, déjenme acabar de arreglarlo, ese está muy desordenado. Por ahí tengo, Bueno, es que tengo unas notas que las tengo en el Sapien. Déjenme, yo los unifico todos, todas las notas y a ver si esta semana me puedo poner al día y yo me comprometo al día viernes a presentarles a ustedes las notas que tenga hasta ese momento. Bueno, ¿listo? Así quedemos. Porque para pasárselos ahorita no, ahorita está muy desordenado y por ahí tengo unas cositas que tengo calificadas que me hicieron un revuelto, es que ustedes vieran lo que me tocó a mí. Me tocó de detective encontrar dónde estaba la continuación a veces de los talleres porque me enviaban un punto en una parte y me enviaban un punto por otra y no, me hice un error. Pero yo ahora el viernes, como sea, yo les comparto las notas. ¿Listo, muchachos? Bueno, profe, gracias. Bueno, ya le digo que no era por acá. No me acuerdo dónde está. ¿Dónde estás guardado?